Eres un fracasado, nunca serás gerente, me dijo mi jefe. Esa noche mi esposa hizo las maletas, me llamó loser y se fue con nuestra hija. 2 días después, la empresa estaba al borde del colapso, había 39 llamadas perdidas en mi celular y solo yo sabía por qué todo se estaba derrumbando. La noche en que mi vida se quebró empezó con una frase lanzada como un cuchillo. Eres un fracasado, nunca serás gerente, me escupió Javier Montalbán, mi jefe directo, mientras golpeaba la mesa con la punta del bolígrafo. Yo llevaba 3 meses haciendo el trabajo de supervisor sin el título ni el aumento. Llevaba años entregando reportes impecables, quedándome hasta tarde, acumulando responsabilidades de otros. Pero para él, yo era un obstáculo, una pieza prescindible. Y deja de pedirme ascensos que nunca tendrás, añadió, sin levantar la vista del correo que estaba escribiendo. Pero el proyecto lo cerré yo. Los números no importan si vienes con esa actitud derrotista, Marco. Esa palabra. Perdedor. Sentí cómo me vibraba dentro del pecho, como una humillación de colegio que se había quedado atrapada en algún rincón de mi memoria. Me quedé ahí parado, rígido, con la sensación de que si movía un músculo me iba a quebrar. Salí de la oficina sin despedirme. Me temblaba la mandíbula. Cuando llegué a casa, todo empeoró. La maleta de mi esposa estaba abierta en el salón. Mi hija, Emma, de 8 años, miraba la televisión sin entender qué estaba pasando. Mi esposa, Laura, se movía rápido, como si la casa fuera un hotel que debía abandonar antes del mediodía. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté sin poder respirar bien. Ni siquiera me miró. Lo que tenía que haber hecho hace años, respondió cerrando la cremallera de la maleta con un tirón seco. ¿Sabes qué, Marco? Eres exactamente lo que ellos dicen. Un loser. No quiero que Emma crezca viendo a un hombre que se conforma con las obras. ¿Loser?, repetí, incapaz de procesarlo. Me lanzó una mirada de asco, no de enojo, de asco. Sí. Alguien que siempre se hace la víctima. ¿Gerente? Por favor. Si Javier no te ascendió es porque no tienes madera. Ni carácter. Nada. Javier. El nombre cayó como un ladrillo en mi estómago. ¿Desde cuándo hablas con Javier? Desde hace tiempo, dijo. Alguien tenía que decirme la verdad sobre ti. Emma se levantó del sofá. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Laura la abrazó como si la protegiera de mí. Vámonos, cariño. ¿A dónde?, pregunté. Laura se giró hacia mí, con una sonrisa venenosa. Con alguien que sí sabe avanzar. Con alguien que no se queda estancado como tú. No necesité que lo dijera. Ya lo entendía. Demasiado tarde, demasiado claro. El golpe emocional me dejó sin aliento. La puerta se cerró detrás de ellas y la casa quedó fría, como si la calefacción hubiera muerto junto con mi matrimonio. Me quedé ahí parado, sosteniéndome la cabeza, sintiendo que mi vida entera se acababa de desmoronar en una sola tarde. Pero lo peor no había llegado. 2 días después, mientras intentaba mantenerme cuerdo, mi teléfono vibró de manera histérica. 39 llamadas perdidas. Todas del mismo número. El interno de la empresa. El número de emergencia. Y entonces supe que el castillo de Montalbán empezaba a derrumbarse. Que las piezas que él manejaba con soberbia estaban cayendo. Y que solo yo conocía la verdad. La verdad que había descubierto por accidente semanas atrás, revisando los archivos internos mientras hacía horas extra no pagadas. Un archivo que no debía existir. Un Excel con un nombre inocente, gastos-operativos-2021. XLSX. Pero dentro había otra pestaña oculta. Una con transferencias que no cuadraban. Montos que nadie aprobó. Cuentas que no pertenecían a proveedores. Más de 480.000 euros desviados. Todos firmados por él. Uno detrás de otro. Y yo, idiota, me dije ese día que debía ignorarlo. Que no era asunto mío. Que si Montalbán estaba robando, alguien más lo descubriría. Pero no. La vida me enseñó esa semana que la cobardía también tiene precio. Alto. Carísimo.
A las 7:12 de la mañana, mientras el sol apenas se asomaba, mi celular volvió a vibrar. Esta vez un mensaje. Marco, por favor, contesta. Esto es urgente. Y supe que Javier estaba sudando. Que todo lo que había construido sobre mentiras se estaba viniendo abajo. Lo que yo no sabía aún era que él creía que yo era el responsable de esa caída. Que él estaba seguro de que yo había filtrado esos archivos. Que Laura había sido parte del plan para quebrarme antes de destruirme del todo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Y entonces pasó algo peor, la pantalla se iluminó nuevamente. 39 llamadas perdidas. 12 mensajes nuevos. 3 correos marcados como urgentes. El último correo era de recursos humanos. Asunto, necesitamos hablar. Ahora. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado y la garganta seca como polvo. Podía sentirlo, esa mañana mi vida cambiaría para siempre. Y si estás aquí escuchando esta historia, quédate. Porque lo que vas a escuchar no es solo un despido, ni un divorcio, ni una traición. Es la verdad de cómo un hombre al que llamaron fracasado terminó sosteniendo entre sus manos el futuro entero de la empresa, y como el secreto que descubrí podría destruirlos a todos. Tengo 37 años y, aunque nunca me faltó trabajo, siempre tuve esa sensación amarga de estar un paso detrás de todos. Nací en Vallecas, hijo único de un padre taxista y una madre que limpiaba oficinas por horas. Me enseñaron a trabajar, a aguantar y a no hacer ruido. Mi padre decía que en la vida había 2 tipos de personas, los que construyen y los que mandan. Tú, Marco, me repetía, estás hecho para construir. Así crecí, construyendo para otros. A los 22 conseguí mi primer empleo serio en Artemia Log, la empresa donde trabajé 15 años. Empecé como auxiliar, luego analista, luego coordinador. Siempre el que sabía cómo funcionaba todo, siempre el que resolvía lo que nadie entendía. Pero nunca el que recibía el crédito. Y aunque mis compañeros decían que yo era el cerebro silencioso, la palabra silencioso siempre pesó más que cerebro. Laura, mi exesposa, me conoció en esa empresa. Ella llevaba solo 6 meses cuando empezó a traer a la oficina una energía distinta, esa mezcla de sonrisa perfecta y ambición aguda que atraía a los jefes como luz para las polillas. Yo, iluso, pensé que se fijó en mí porque le gustaba mi calma. Con los años entendí que le atraía mi estabilidad, mi capacidad de resolverle la vida sin hacer preguntas. Tuvimos a Emma cuando yo tenía 29. Ese día pensé que todo empezaba a encajar. Trabajo estable, esposa en ascenso, hija sana. Era como si la vida finalmente me diera permiso para respirar. Pero la oficina cambió. Todo cambió cuando llegó Javier Montalbán, el nuevo director general. Traje a medida, sonrisa impecable, frases motivacionales que escondían veneno. Desde el primer día supe que no era un jefe, era un depredador que olía debilidad igual que un perro olfatea miedo. Los lunes, a las 9 en punto, soltaba su frase favorita. La empresa no necesita buena gente, necesita ganadores. Y cada vez que lo decía, me miraba fijamente. Javier no gritaba. No tenía que hacerlo. Te destruía sonriendo. Daba ascensos estratégicos, jugaba con las rivalidades, plantaba semillas de duda. Y Laura. Laura empezó a admirarlo. A repetir sus frases en casa. A compararme con él. Yo antes era el responsable, el tranquilo. Con el tiempo me convertí en el que se conforma, el que no ambiciona, el que nunca será más. La grieta empezó ahí. Una tarde, hace aproximadamente 2 meses, me quedé solo en la oficina revisando informes financieros. Yo era el único idiota que hacía horas extras sin cobrarlas, pero también era el único que sabía que el nuevo proyecto estrella de la empresa tenía números inconsistentes. Quise revisarlos por responsabilidad, pero también por orgullo. Si podía arreglar eso, por fin tendrían que reconocer mi valor. Abrí un archivo del que nadie me había hablado, gastos-operativos-2021. XLSX. Lo recuerdo con claridad porque ese nombre genérico me olió a trampa. Y ahí empezó todo. Una pestaña oculta. Contraseñas rotas con una simple búsqueda. Transferencias a cuentas desconocidas.
Montos absurdamente altos. Fechas que coincidían con los viajes de negocios de Javier. Y un detalle que me perforó el estómago, en varias líneas figuraba el nombre Laura Martín. Mi esposa. Al principio pensé que era casualidad, pagos de recursos humanos, dietas, viáticos. Nada más. Pero la carpeta contenía correos, conversaciones, mensajes y un archivo zip protegido. El nombre del archivo era respaldo-interno-LM. Sí. LM, Laura Martín. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla con la certeza de que si abría ese archivo algo iba a romperse en mi vida para siempre. Lo dejé cerrado. Pero ya no podía sacarlo de mi cabeza. Esa mezcla de dudas, miedo y rabia silenciosa empezó a comerse mis noches. Y mis respuestas en casa se volvían cada vez más tensas. Mientras tanto, Javier aumentó la presión sobre mí. Primero sutilmente, comentarios frente a otros, tareas contradictorias, evaluaciones injustas. Luego directamente, no tienes madera para crecer. A ti te cuesta demasiado todo. La empresa necesita gente más fuerte. Y Laura empezó a usar el mismo tipo de frases. Sé más firme, toma riesgos, no te quedes en lo mínimo, habla con Javier. Nunca entendí si de verdad quería que mejorara, o si ya estaba dejándome atrás. Un jueves, mientras ordenaba mi escritorio, escuché a dos compañeros hablar a mis espaldas. Javier está considerando un reordenamiento interno. ¿A quién saca? Dicen que a Marco primero. Ese fue el primer día que sentí el miedo real, el económico. La hipoteca, la escuela de Emma, la comida, todo dependía de mí. Laura llevaba meses sin aportar nada porque estaba enfocada en sus nuevos proyectos. Pensé en exigir explicaciones. Pensé en enfrentar a Javier. Pensé en revisar otra vez el archivo oculto. Pero no hice nada. Y ese silencio fue mi sentencia. Lo que no sabía en ese momento era que Laura ya había hablado con Javier. Que ya habían decidido mover piezas sin que yo lo supiera. Que el archivo respaldo-interno-LM no era un error, sino parte del mecanismo que estaban construyendo para utilizarme. Yo solo veía señales sueltas, su frialdad, su admiración repentina por Javier, la distancia con Emma, las salidas misteriosas, las noches en el móvil, sus comentarios de que yo estaba estancado. Y entonces llegó ese día. El día en que Javier me gritó en su despacho. El día en que Laura hizo las maletas. El día en que Emma me abrazó sin entender por qué su madre lloraba y yo no podía hablar. En ese momento pensé que el problema era emocional. Familiar. Profesional. Pero no. El verdadero problema estaba en esos números ocultos. En esas cuentas manipuladas. En esos correos que nunca debí ver. El verdadero problema era que yo sabía demasiado sin saberlo. Y ellos no podían arriesgarse. Lo peor es que, mientras yo empeoraba cada día, la empresa seguía funcionando como si nada. Pero bajo esa fachada había algo podrido, algo a punto de explotar. Y cuando explotó, lo hizo de la peor manera posible. Ese fue el día de las 39 llamadas. El día en que dejaron de verme como un fracasado, y empezaron a verme como una amenaza. La mañana de las 39 llamadas empezó con ese silencio espeso que solo existe cuando algo grave está a punto de suceder. Me desperté sobresaltado, con la sensación de haber olvidado algo esencial, un pago, un compromiso, una conversación pendiente. Pero no. Era otra cosa. Un instinto, una alarma interna que no supe interpretar hasta que miré la pantalla del móvil, 39 llamadas perdidas. 12 mensajes. 3 correos urgentes. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a sonar. Era el interno de la empresa. Contesté con la voz rasposa. Sí. ¿Marco? Era Paula, de Recursos Humanos. Ven ya. Es urgente. Muy urgente. Mi estómago se cerró. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle qué pasaba, ya había cortado. Me vestí a toda prisa, casi sin aire. Tomé el autobús como un autómata. Y cuando llegué al edificio, noté 2 cosas, la recepcionista evitó mi mirada, y Javier ya estaba esperándome en el pasillo. Tenía los ojos rojos,
los pasos rápidos, el móvil pegado a la mano. En mi oficina. Ahora, escupió sin saludar. Entramos. Cerró la puerta de un golpe. ¿Qué hiciste? Preguntó con una voz que intentaba sonar firme, pero estaba quebrada. ¿De qué hablas? No te hagas el idiota, Marco. ¿Qué hiciste? Esa explosión repentina me dejó paralizado. Javier nunca gritaba. No así. Caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. Los inversores están pidiéndome explicaciones, dijo señalando su teléfono. La auditoría interna detectó movimientos irregulares y todos apuntan a tu área. ¿Quieres decirme por qué? ¿Irregulares? Sentí como el corazón me golpeaba las costillas. Yo no hice nada. Yo solo, ¿tú solo qué? Habla. Me temblaron las manos. Sabía exactamente qué archivo estaba en juego. Sabía que ese Excel había dejado huellas, que él asumiría que era yo. Pero antes de que pudiera formar una frase, Javier lanzó la bomba. ¿Tú filtraste los archivos? Susurró con una mezcla de terror y rabia. ¿Se los diste a alguien? Lo miré con incredulidad. ¿Qué? No. No hice eso. No he filtrado nada. Eres el único que tenía acceso a ese informe. A esa carpeta. A esa maldita pestaña oculta. Tú. Sentí un escalofrío helado. Mi cabeza se llenó de imágenes confusas, el archivo, las firmas, el nombre de Laura. Javier se acercó tanto que pude oler su perfume, caro, afilado, casi químico. Si tú provocaste esto, Marco, susurró. Si tú fuiste quien envió esa información, vas a arruinar algo mucho más grande que tu propia carrera. ¿Qué demonios estás diciendo? Estoy diciendo, se detuvo, apretando los dientes, que Laura habló. Mi corazón se detuvo. ¿Qué, habló? Murmuré. Dijo que estabas inestable, que estabas obsesionado con mi trabajo, que estabas revisando cosas que no te correspondían. Que te habías vuelto peligroso. El golpe fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Laura. Laura había dicho eso. Laura, que me había llamado loser la noche anterior. Laura, que había hecho las maletas sin mirar atrás. Laura, cuyo nombre aparecía en los movimientos irregulares. No, susurré. Ella, no puede haber dicho eso. Oh, sí que lo dijo, replicó Javier con una sonrisa nerviosa, casi vengativa. Y ahora la auditoría quiere verte. Y los inversores también. Me hundí en la silla. Estaban construyendo una narrativa. Y yo era el villano. En ese momento tocaron la puerta. Era Paula, de Recursos Humanos. Marco, tenemos que ir a la sala 4. Ahora. No me moveré de aquí hasta que me digan qué pasa, exigí. Javier dio un paso adelante. Muévete, dijo con voz hueca. Y te aconsejo que no hagas ninguna estupidez. No estás en posición de exigir nada. Mientras caminábamos hacia la sala 4, noté miradas. Miradas que antes eran de rutina y ahora eran de sospecha. De juicio. De miedo. Paula abrió la puerta. Dentro había 3 personas de auditoría, un abogado de la empresa y una carpeta gruesa en la mesa. Mi nombre estaba en la portada. Uno de ellos me ofreció asiento. Otro abrió la carpeta. Marco, necesitamos que nos expliques estos movimientos, dijo el abogado señalando las hojas. Hay transferencias autorizadas con tu usuario, tus claves y tus accesos. Eso es imposible, respondí. Yo no autoricé nada. Aquí hay firmas tuyas, intervino otro. Eso está manipulado. Grité. Debe haber un error. O alguien me usó. ¿Quién? Preguntó el abogado. Mi voz se quebró. No lo sé. Ese fue el instante exacto en que todo se rompió. Porque antes de que pudiera decir algo más, la puerta volvió a abrirse. Javier entró. Traía su móvil en la mano, temblando. Acaban de llamar, dijo con un hilo de voz. Los inversores. Quieren tu cabeza, Marco. Ahora mismo. Se hizo un silencio mortal. ¿Qué?
Dicen que alguien desde tu correo envió una copia de los archivos. Que los números están circulando. Que el consejo ya lo vio. Mi respiración se cortó. Eso no fui yo, repetí. Javier se llevó las manos al cabello. Marco, escúchame, dijo acercándose. Dime la verdad. Dime que no hiciste esto. Dime que no me traicionaste. Yo no hice nada. Pero en su mirada vi que ya no me creía. No podía. Ya habían decidido. Ese fue el momento en que entendí la verdad, no estaban buscando un culpable. Ya lo tenían. Yo. Paula se aclaró la voz. Marco, vamos a necesitar que entregues tu pase de acceso mientras esto se investiga. Mi mundo se desmoronó en cámara lenta. Sentí calor en la cara. El corazón acelerado. Un zumbido en los oídos. Y por primera vez en mucho tiempo, reaccioné con instinto. Me levanté de golpe. Quiero ver los correos. Exigí. Quiero ver la supuesta filtración. Quiero ver mi firma. No podemos mostrarte eso todavía, respondió el abogado. ¿Por qué no? Porque, intervino Javier, estás demasiado alterado. Y ahí lo vi. El miedo en sus ojos. No miedo a mí. Miedo a lo que él había hecho. Porque si yo caía, él también. Y entonces, ocurrió. Mi móvil vibró. Número desconocido. Mensaje entrante. Lo miré. Y la sangre se me heló. Marco. Sé lo que están haciendo contigo. Nos vemos hoy a las 18. Sé quién filtró los archivos. Y no fuiste tú. Sentí un escalofrío como si alguien me hubiera vertido hielo en la columna vertebral. Guardé el móvil antes de que nadie lo viera. Respiré hondo. Quiero un abogado, dije finalmente. No diré una palabra más sin uno. La sala se quedó muda. Por primera vez desde que todo empezó, vi algo distinto en las miradas. No era sospecha. Era miedo. Había dejado de ser un peón. Y aunque ellos aún no lo sabían, ya no estaba solo. Salí de la sala con las piernas temblando, como si llevara horas corriendo sin pausa. Javier gritaba algo detrás de mí, pero su voz se volvió un ruido distante, irrelevante. En mi cabeza solo resonaba una frase. Sé quién filtró los archivos. Y no fuiste tú. Caminé por el pasillo como un fantasma. Los empleados me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, pero también con esa frialdad que surge cuando alguien ya no es parte del rebaño. No saludé a nadie. No podía. Cada paso me sonaba dentro del pecho como un martillo. La empresa, mi empresa durante 15 años, ya no era un lugar. Era una escena del crimen. Y yo, el sospechoso perfecto. Entregué mi pase en recepción. La tarjeta cayó sobre el mostrador con un clic tan suave que me perforó. Era, simbólicamente, la firma de mi muerte laboral. Afuera, el aire frío me golpeó en la cara. Respiré profundo. Tenía 6 horas hasta esa reunión. 6 horas para decidir si seguir cayendo o empezar a pelear. 1. El silencio de la casa vacía. Volví a la casa que ya no era casa. La maleta de Laura había dejado marcas en el suelo, como si su salida hubiese arañado la madera. La habitación de Emma estaba intacta, libros alineados, su peluche de zorro en la cama, el dibujo en la pared de papá y yo en el parque. Ese dibujo me derrumbó. Me senté en su cama y respiré hondo. Pensé en llamarlas, pero sabía que no contestarían. Laura tenía una habilidad quirúrgica para desconectarse emocionalmente. Y ahora, con su nueva narrativa, la del marido inestable, peligroso, obsesionado, yo era un riesgo, no una persona. Pero lo que más me dolía era pensar que, quizá, mi hija escucharía una versión mutilada de mí. Una fotografía rota. Me prometí que eso no iba a pasar. 2. Los hilos sucios. Encendí el portátil. Necesitaba entender. Revisé mis correos enviados. Nada. Ninguna filtración. Revisé sesiones activas, una sesión remota desde una IP externa hacía 3 noches. Alguien había entrado a mi correo. Todo encajaba demasiado bien.
Busqué el archivo respaldo-interno-LM. Sí. Seguía ahí. Sin contraseña. Lo abrí. Dentro había capturas de pantalla de transferencias, órdenes de pago fraudulentas, correos modificados, y una carpeta llamada LM-JM. LM, Laura Martín. JM, Javier Montalbán. Mi respiración se aceleró. La carpeta contenía conversaciones entre ellos. Largas. Antiguas. Íntimas. Capturas que demostraban que Laura había estado enviándole informes desde mi cuenta. Correos donde ella decía yo lo convenzo, no te preocupes. Mensajes donde Javier respondía él no se dará cuenta. Sentí el estómago vaciarse. Habían estado juntos. Planificando. Eliminándome. Usándome como escudo para sus movimientos sucios. Y lo más brutal, Laura había enviado documentos desde mi correo a los inversores esa madrugada. Ella era la filtradora. Me llevé las manos al rostro, como si pudiera arrancarme el dolor de cuajo. Entonces sonó mi móvil. Mensaje entrante. Número desconocido. No abras nada de la carpeta LM-JM. Nos vemos a las 18. Te explicaré todo. Alguien sabía lo que yo estaba descubriendo en tiempo real. Alguien monitoreaba mis pasos. Y me estaba guiando, como si supiera que iba a perder la cabeza si seguía solo. Ese alguien no era enemigo. Era otra pieza del rompecabezas. Una que quería hablar. 3. La reunión de las 18. A las 17:55 llegué al lugar indicado, una cafetería pequeña, casi vacía, en un barrio donde nunca había estado. Había una mesa al fondo. Un hombre mayor estaba sentado. Traje gris, postura recta, mirada cansada. Cuando levantó la vista, sentí un escalofrío. ¿Marco? Preguntó con voz grave. Asentí. Siéntate. No tenemos mucho tiempo. Me senté frente a él. Sus ojos tenían la calma de quien ha visto ya demasiadas guerras. Mi nombre es Roberto Salcedo, dijo. Soy auditor externo. Oh, lo era. ¿Auditor? Repetí, sin entender. Sí. Y llevo 6 meses investigando a Javier Montalbán. Mi respiración se cortó. ¿Tú enviaste esos mensajes? Sí. Y también fui yo quien alertó a los inversores, dijo sin pestañear. Pero no para culparte, sino para presionar a Javier. Él no esperaba que el castillo se derrumbara tan rápido. Me quedé en silencio, intentando atar cabos. Javier estaba desviando fondos hacia cuentas personales, continuó. Y tu exesposa lo ayudaba. Ella era quien enviaba archivos, quien justificaba pagos, quien te infiltraba accesos. Tú solo, fuiste el chivo expiatorio perfecto. Tragué saliva. ¿Por qué me ayudas? Pregunté. Roberto suspiró. Porque Javier destruyó mi carrera igual que la tuya. ¿Y por qué? Tengo pruebas para hundirlo. Pero no puedo hacerlo solo. Sacó un sobre grueso. Lo deslizó hacia mí. Aquí tienes documentos, grabaciones, correos, análisis de patrones de fraude. Todo con validez legal. Si esto sale, Javier cae. Laura cae. Y tú quedas limpio. Mi corazón latía como un tambor. Pero hay un problema. Mi estómago se encogió. ¿Qué problema? Javier ya sabe que la filtración vino de dentro. Y ahora, me miró directo a los ojos, está seguro de que fuiste tú. Está desesperado. Y un hombre desesperado, es peligroso. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Roberto bajó la voz. Hace 1 hora. Javier ordenó destruir todo. Archivos, correos, evidencias. También pidió acceso a tus antiguos registros. Y contactó a un abogado penalista. Quiere denunciarte por fraude informático y daño corporativo. Mi corazón se detuvo. Si lo hace, añadió, te hunde. A menos que tú te adelantes. Me quedé en silencio. El mundo parecía haberse detenido alrededor. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Roberto me entregó una tarjeta.
Esta noche, a las 22, nos reuniremos con un fiscal que ya conoce parte del caso. Lleva todo. Lleva tu versión. Y prepárate, porque cuando esto salga a la luz. Me miró con gravedad. No solo caerá Javier. Caerá alguien más que no te imaginas. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Quién? Susurré. Roberto se reclinó en la silla. Alguien que ha movido los hilos desde mucho antes de que Laura entrara en la empresa. No supe qué decir. Mi vida entera se había reducido a ese sobre en mis manos. Una bomba de tiempo. Roberto se levantó. Esta es tu oportunidad de recuperar todo lo que te quitaron. Tu nombre. Tu dignidad. A tu hija. Pero una parte de mí sabía que aún faltaba algo. Algo que no encajaba. Algo que no había querido ver. Marco, dijo antes de irse, ¿te has preguntado por qué Laura se acercó a ti aquel año? ¿Qué? No fue casualidad. ¿Qué estás diciendo? Que Laura llegó a Artemia Log por recomendación directa de alguien. Alguien del consejo. Alguien que necesitaba un empleado confiable a su lado. Me quedé helado. Roberto concluyó, no fue amor, Marco. Fue estrategia. Sentí la sangre abandonar mi rostro. Laura no solo me había usado. Me habían puesto a ella como una correa alrededor del cuello desde el principio. Eran las 22 cuando llegué al edificio donde debía reunirme con el fiscal. Llevaba el sobre de Roberto tan apretado entre las manos que me dolían los nudillos. Sentía el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo iba a cambiar mi vida, sino a destapar 15 años de mentiras. Roberto me esperaba en la entrada. No parecía un auditor, parecía un hombre que había perdido muchas cosas y que, aún así, había decidido pelear la última batalla de su vida. ¿Listo? Preguntó. No, respondí con honestidad. Pero aquí estoy. Subimos por un ascensor lento, de esos que hacen ruido al detenerse. El despacho del fiscal estaba iluminado, pero silencioso. Cuando entramos, un hombre de traje oscuro levantó la vista de unos documentos. Buenas noches. Soy el fiscal Iglesias. Me dijeron que traían información delicada. Roberto me hizo un gesto. Yo avancé y puse el sobre la mesa. Aquí está todo, dije. Pruebas de desvío de fondos, manipulación de cuentas, acceso fraudulento, suplantación de identidad y conversaciones entre Javier Montalbán y mi exesposa. El fiscal abrió el sobre y su expresión cambió lentamente a una mezcla peligrosa entre sorpresa y gravedad. Esto es, más grande de lo que imaginaba, murmuró. Esto involucra al director general, a miembros del consejo, y a un empleado que claramente fue utilizado como marioneta. Ese empleado era yo, respondí sin moverme. El fiscal cerró el sobre y lo empujó hacia sí con cuidado, como si sostuviera dinamita. Marco, a partir de este momento, tú no eres sospechoso. Eres denunciante, testigo principal, y la víctima más evidente de todo esto. Escuchar la palabra víctima me dolió más de lo que pensé. No quería ser víctima. Pero por primera vez, alguien reconocía que no era el monstruo que querían pintar. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. El fiscal respiró profundamente. Mañana por la mañana solicitaremos órdenes de registro y bloqueo de cuentas. Javier Montalbán será detenido. Y también, tu exesposa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No fue amor, fue estrategia. Las palabras de Roberto volvían una y otra vez. Ella, hice una pausa. ¿Sabía todo? Roberto intervino antes de que el fiscal respondiera. Lo sabía. Y participó. El consejo necesitaba a alguien cerca de ti para controlar tus movimientos. Javier la reclutó. Le prometió ascensos, poder, estatus. Una punzada de dolor, amarga y familiar, se clavó en mi pecho. ¿Emma? Pregunté casi en un susurro. ¿Mi hija? El fiscal sonrió levemente, con humanidad. A tu hija no van a tocarla. Y tú tendrás mucho peso en el proceso de custodia cuando esto termine. Por primera vez en semanas, respiré sin dolor. El día siguiente. A las 7:15 de la mañana, las noticias explotaron.
Director General Javier Montalbán detenido por fraude corporativo, desvío de fondos y manipulación interna. Auditoría revela red dirigida desde la cúpula. Empleado inocente había sido inculpado. La colaboradora Laura Martín investigada por complicidad y suplantación digital. Mi teléfono vibraba sin parar, pero ninguna llamada me importaba. Solo una. La de Emma. A las 8:52, sonó. Papá, dijo con una voz temblorosa. Mamá está muy nerviosa. ¿Estás bien? Casi se me rompió la voz. Estoy bien, mi amor. Muy bien. ¿Y pronto estaremos juntos, sí? Sí, susurró. Te extraño. Yo también te extraño, cielo. En ese instante entendí que todos los golpes, todas las humillaciones, todo el dolor, había valido la pena solo por poder responder con la verdad limpia y la cabeza en alto. La caída de Javier. Javier fue esposado en la oficina, frente a todos. Intentó culparme. Intentó culpar al consejo. Intentó culpar incluso a Roberto. Pero los archivos, los correos, las grabaciones y mi testimonio lo aplastaron. Su reino de soberbia terminó en cuestión de horas. Y mientras él gritaba que era una conspiración, yo entré nuevamente al edificio, esta vez acompañado del fiscal. La recepcionista me miró con los ojos muy abiertos. Marco, lo siento tanto. No te preocupes, le dije. Hoy solo vengo a cerrar un capítulo. Y así fue. Laura. La detuvieron 2 días después. No lloró. No gritó. Solo dijo una frase que jamás olvidaré. Nunca pensé que tendrías el valor de llegar hasta el final. Y en su voz había algo parecido al respeto. Tardío, inútil, vacío. Pero respeto al fin. No la odié. Ya no. Estaba cansado de cargar con cosas que no me pertenecían. Lo único que pedí fue no perder tiempo innecesario con ella en el proceso. Quería enfocarme en lo que sí valía la pena. Emma. Nueva vida. 3 meses después, estaba en un despacho distinto, firmando un contrato con una nueva empresa. Puesto de supervisor. Salario mejor. Ambiente sano. Gente normal. Me contrataron no por lástima, sino porque el fiscal les aseguró que yo había sido clave para destapar uno de los mayores fraudes internos del sector. Ese día, cuando salí del edificio, Emma corrió hacia mí desde el coche de mi hermana. Papá, dijo saltando a mis brazos. Y yo supe que lo había logrado. No solo limpié mi nombre. No solo derrumbé el castillo de quienes me pisotearon. Recuperé lo que realmente importaba. Recuperé mi vida. Recuperé mi voz. Recuperé mi dignidad. Respiré hondo. Miré a mi hija. Miré el cielo limpio. Y me dije una frase que nadie más necesitaba escuchar, pero que yo llevaba años esperando pronunciar. Nunca fui un fracasado. Solo estaba rodeado de gente que necesitaba uno. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.